Una niña escribió una carta a Papá Noel en la oficina de la esquina. El viudo director general llamó a su puerta. Era la semana antes de Navidad, en un pequeño pueblo situado bajo las colinas nevadas de New Hampshire. Las calles brillaban con luces, los escaparates de las tiendas resplandecían con coronas y cintas, y el aire traía consigo aromas de pino y canela. Pero en un apartamento destartalado situado encima de una lavandería, la Navidad parecía muy lejana. Ellie, de 6 años, estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra gastada, con la lengua entre los labios y agarrando un lápiz de color rojo. Sus rizos dorados rebotaban mientras escribía con cuidado, cada letra más grande que la anterior. Querido Papá Noel de la oficina de la esquina, comenzó. Había oído a alguien decir que las personas poderosas, las que realmente podían arreglar las cosas, trabajaban en las oficinas de la esquina. Y si Papá Noel era real, seguro que él también tenía una. Su madre, Clara, se movía en silencio por la pequeña cocina. Su cabello rubio estaba recogido en un moño desordenado, con mechones sueltos que enmarcaban un rostro cansado pero amable. Las mangas de su uniforme estaban cubiertas de harina de su turno matutino en la panadería. Tarareaba en voz baja, sin darse cuenta de que su voz temblaba por el cansancio. El radiador se había vuelto a estropear. Un calentador zumbaba cerca de la ventana, apenas logrando mantener a raya el frío. Sobre la mesa había facturas sin abrir, el alquiler, el gasóleo para la calefacción y una advertencia del casero. Clara echó un vistazo. Cariño, ¿a quién le estás escribiendo? Ellie levantó la vista, con los ojos brillantes, hacia Papá Noel, pero no al del Polo Norte. Este trabaja en una oficina en la esquina. Quizás él sepa más. Clara se rió suavemente, aunque con un toque de tristeza. Avísame si te responde. Esa noche, Ellie dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre y garabateó en la parte delantera. Papá Noel, oficina de la esquina. Importante. A la mañana siguiente, la echó en el gran buzón verde que había fuera de la panadería, sin saber que era solo para el correo de la empresa. A 3 manzanas de allí, en un elegante edificio de cristal cubierto de hiedra, las oficinas de Hallridge Estates bullían con la energía de las fiestas. El personal se apresuraba a asistir a las reuniones. Los árboles brillaban en cada rincón, y la última planta, la oficina de la esquina, pertenecía al director ejecutivo Graham Hallridge. Graham, de 42 años, se erguía con su traje planchado y su cabello oscuro con canas en las sienes. Su oficina daba a la ciudad, una vista que ya apenas notaba. Desde que Ana falleció, todo le parecía lejano, incluso la Navidad. Esa tarde, durante una reunión trimestral con el equipo financiero, un becario entró y le entregó una pila de cartas mal enviadas. Un sobre destacaba, del tamaño de un niño escrito a mano. Graham levantó una ceja, lo abrió y comenzó a leer. Querido Papá Noel, en la oficina de la esquina no quiero juguetes, ni siquiera quiero dulces, solo quiero una casa donde mi mamá pueda dejar de llorar. Intentamos portarnos bien. Ella trabaja mucho y siempre me da la última tostada, incluso cuando tiene hambre. Quiero que vuelva a tener los pies calientes y que sonría cuando duerme. Si existes, ¿puedes ayudarnos? Con cariño, Ellie. Tengo 6 años. La sala se desvaneció. Graham se quedó paralizado. La reunión a su alrededor se convirtió en un ruido de fondo. Lo leyó de nuevo. Luego, volvió a imaginar a una niña pequeña con rizos iluminados por el sol y a una madre cansada que le daba el último bocado de comida a su hija. Graham, dijo uno de los gerentes, al notar su silencio. Él hizo un gesto con la mano. Dame un momento. Se levantó, se acercó a la ventana y sostuvo la carta con delicadeza entre los dedos. Habían pasado 3 años desde Ana, 3 años desde que se sentó a su lado en el hospital mientras su cuerpo fallaba. Antes del cáncer, habían empezado a prepararse para adoptar a una niña de unos 6 años con el pelo rubio y rizado. Ana le había tejido un jersey. Todavía estaba intacto en un cajón junto al asiento de la ventana. Había enterrado esa parte de sí mismo. Hasta ahora, la carta de Ellie no solo le había despertado recuerdos, le había abierto algo. No porque se pareciera a la hija que nunca tuvieron, sino porque sus palabras tenían una pureza que ningún adulto se atrevía a expresar.
Una carta entregada por error. O tal vez no. Volvió a mirar la temblorosa letra. ¿Puedes ayudarme? Susurró en la quietud. Quizás yo pueda. La tarde después de la reunión, Graham se quedó solo en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido. Afuera, el cielo había adquirido el color del peltre y la nieve caía en espirales lentas y silenciosas. Sobre su escritorio yacía la carta de Ellie, con los bordes desgastados por haber sido abierta y leída demasiadas veces. Se recostó, cerró los ojos y por vamos atrás, Tigam. Por primera vez en años dejó que los recuerdos afloraran. Ana siempre había sido la mitad más brillante de su vida juntos. Tenía el pelo rubio pálido como la luz del sol en invierno y su risa podía llenar una habitación. Pintaba con suaves tonos pastel, horneaba pasteles de cumpleaños torcidos y bailaba descalza en la cocina los fines de semana. Encontraba alegría en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Deseaba tener un hijo con una ternura que le conmovía. Quizás tenga rizos, susurraba Ana, acurrucada a su lado en el sofá. Rizos dorados que brillen como los tuyos. Mi pelo no es dorado, bromeaba él. Entonces tendrá el mío, sonreía ella. Una niña pequeña con un pelo rubio brillante. Ya puedo verla. Pero la naturaleza tenía otros planes. Tras 2 tratamientos de fertilidad fallidos, decidieron adoptar. Rellenaron formularios, asistieron a clases para padres y finalmente les aprobaron. Un día la agencia les mostró un expediente. Dentro había una foto de una niña de no más de 5 años, con suaves rizos y una sonrisa vacilante. Ana lloró en cuanto la vio. Es ella, Graham. Lo sé. En las semanas siguientes, Ana comenzó a tejer un jersey amarillo pálido con pequeños botones blancos en forma de estrella. Trabajaba en él durante las sesiones de quimioterapia, con las manos firmes incluso cuando sus fuerzas no lo estaban. En los días buenos, tarareaba mientras el hilo se deslizaba entre sus dedos. En los días malos, apenas hablaba, pero el jersey crecía puntada a puntada. Se lo pondrá cuando llegue a casa, dijo una vez, con voz débil, pero segura. Graham no le señaló que le temblaban las manos. A medida que el estado de Ana empeoraba, también lo hacía el plazo. La agencia finalmente llamó para decir que tendrían que colocar al niño con otra familia. Fueron amables, pero dejaron claro que necesitaban estabilidad. Entendían la situación. Ana no discutió. Simplemente se abrazó el jersey sin terminar al pecho esa noche y lloró hasta la mañana siguiente. 3 meses después, se había ido. Tras su muerte, Graham se volvió mecánico. Se levantaba temprano, se sumergía en reuniones y números, se ocupaba de todo. El trabajo no le exigía sentir. Eso era lo atractivo. Dejó de ir a los parques, se saltó las vacaciones familiares, ignoró los cumpleaños. Todo lo que tuviera que ver con los niños estaba prohibido. La casa permanecía inmaculada, como un museo comisariado por el dolor. Pero nunca se deshizo del jersey amarillo. Permaneció cuidadosamente doblado en el cajón inferior del asiento de la ventana de su habitación, sin tocar, pero nunca olvidado. A veces, cuando el silencio se hacía demasiado pesado, abría el cajón y lo miraba. Nunca lo sacaba, solo lo miraba y cerraba el cajón antes de que el dolor se hiciera demasiado intenso. Ahora, en su oficina, con la ciudad dormida bajo la nieve recién caída, Graham metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la carta de Ellie una vez más. Recorrió con los dedos las líneas torcidas, la sencillez, la esperanza, la crudeza. Ella no había pedido juguetes ni caramelos, solo una casa, para que su madre dejara de llorar. Esa pequeña y sincera súplica le rompió algo por dentro. Una calidez se agitó en un lugar que llevaba mucho tiempo cerrado. Apretó la carta contra su pecho y se inclinó hacia adelante, sin aliento. Sus hombros comenzaron a temblar. Intentó respirar, pero no pudo. Por primera vez desde la muerte de Ana, las lágrimas brotaron. Cayó una, luego otra. Se cubrió la cara con las manos mientras un sollozo se desataba, profundo, áspero, sacado de un lugar que llevaba mucho tiempo oculto. La carta de la niña se difuminó tras sus lágrimas. Ella no lo conocía. Ni siquiera había pretendido que la carta llegara a donde llegó. Pero,
De alguna manera, sus palabras, esas esperanzas inocentes e infantiles, habían llegado directamente a lo más profundo de su ser y habían despertado algo que no sabía que aún vivía y no podía ni quería ignorarlo. A la mañana siguiente, Graham llegó a la oficina más temprano de lo habitual. No llevaba maletín ni tableta, solo la carta de Ellie, cuidadosamente doblada en el bolsillo interior de su abrigo. Su asistente, Lena, ya estaba en su escritorio, tomando café y revisando los correos electrónicos. Levantó la vista, sorprendida. «Nunca llegas antes que yo», dijo, levantando una ceja. «¿Pasa algo?» «Necesito tu ayuda», respondió él, colocando la carta sobre su escritorio. «Necesito encontrar a la chica que escribió esto». Lena tomó el sobre y leyó la carta en silencio. Su expresión se suavizó al llegar a la última línea. «¿Sabemos algo más?», preguntó ella. «Solo esto», respondió él, señalando una tenue inscripción a lápiz en el sobre. «Una dirección parcial, un nombre de calle, sin número, sin ciudad, pero es local. Necesito que los encuentres, a la niña, a la madre, a los dos». Lena dudó. «¿Debo acudir a la agencia que utilizamos antes?» «No», respondió Graham en voz baja. «Es personal», dijo ella sin hacer más preguntas. Por la tarde, regresó a su oficina con una hoja impresa y una mirada cómplice. «Hay un edificio de apartamentos en esa calle. Unidad 4B», dijo. «Alquilado a Clara Winslow, madre soltera. Trabaja en turnos de noche en la panadería de Main Street. El nombre de su hija es Eleanor Winslow. La llaman Ellie. Ellie tiene 6 años». Graham se quedó mirando el nombre, pasando el pulgar por el borde del papel. «¿Quiere que la llame?», preguntó Lena. Él se puso de pie. «No, iré yo mismo». Clara estaba barriendo la entrada de su pequeño apartamento cuando se oyó un golpe firme, educado, desconocido. Se limpió las manos en el delantal y abrió la puerta con cautela. En el pasillo había un hombre alto vestido con un abrigo gris oscuro, con el viento de diciembre aún adherido a sus hombros. Parecía completamente fuera de lugar en el oscuro pasillo. «¿Señorita Winslow?», preguntó. Ella asintió con cautela. «Sí, me llamo Graham Halridge». Titubeó y se aclaró la garganta. «Creo que su hija me escribió una carta». Clara frunció el ceño. «No lo entiendo». Él metió la mano en el abrigo y sacó el sobre con la cuidada letra de Ellie. Ella lo envió a Papá Noel, a la oficina de la esquina. «Acabó en mi escritorio. Dirijo Ridge Estates». Clara parpadeó, desconcertada. Debía de tratarse de un error. Antes de que pudiera decir nada más, apareció Ellie, frotándose los ojos para despejarse. Vio el sobre en la mano de Graham y lo miró con creciente emoción. «Eres él», susurró. «Eres Papá Noel, el de la oficina de la esquina». Graham esbozó una suave sonrisa incrédula. «Supongo que sí». Ellie se apresuró a correr hacia él y le rodeó las piernas con los brazos antes de que Clara pudiera reaccionar. «Ellie, no», protestó Clara sonrojándose. «No pasa nada», dijo Graham con suavidad, arrodillándose. «Hola, Ellie». Ella se echó hacia atrás para sonreírle. «¿Recibiste mi carta?» «Sí, y fue lo más importante que he leído en mucho tiempo». Clara se interpuso entre ellos, aún recelosa. «Mira, no sé qué crees que está pasando, pero no somos un caso de caridad». «Lo sé», dijo Graham con sinceridad en su voz. «Esto no es caridad. Simplemente quería conocer a la niña que escribió algo que me recordó lo que se siente al sentir». Clara dudó, estudiándolo. Algo en su expresión, tal vez la cansada honestidad, suavizó su postura. Por fin se hizo a un lado. «Puedes entrar solo un momento». El interior del apartamento era pequeño, pero acogedor. En una esquina había un pequeño árbol con 3 adornos. Ellie extendió sus libros para colorear sobre la alfombra, ansiosa por enseñarle todas las páginas. Y entonces Graham lo vio, cuando la luz del sol que entraba por la ventana acarició sus rizos. Cuando ella le sonrió con sus ojos brillantes y despreocupados, el recuerdo le golpeó como un mazazo. La fotografía que Anna había tenido en sus manos. La niña que casi adoptaron. Ellie era idéntica a ella. Se le cortó la respiración.
El tiempo se detuvo, no porque Ellie fuera una sombra de la vida que había perdido, sino porque allí estaba, real y viva, en un pequeño apartamento que olía débilmente a crayones y canela, y lo había llamado Papá Noel. La nieve seguía cayendo. Los días se confundían con el silencio que solo diciembre trae consigo. Graham, aún sin saber muy bien por qué ni cómo, había ofrecido a Clara y Ellie un lugar donde quedarse, al menos hasta Navidad. La casa de invitados, situada detrás de la finca, bajo altos pinos, parecía hecha para la paz. La hiedra trepaba por sus paredes de piedra y una luz dorada brillaba cálidamente desde sus ventanas. Parecía un mundo alejado del frío y destartalado apartamento que Clara y Ellie habían dejado atrás. Clara había dudado, desconfiaba, insegura de sus intenciones. Pero Ellie, llena de asombro, le había tirado de la manga y le había susurrado: «Quizás esta también sea la casa de Papá Noel». Clara aceptó con una condición firme. «Yo cocinaré, yo limpiaré, no quiero sentirme como una invitada», dijo, levantando la barbilla con orgullo. Graham solo asintió. Desde la primera mañana, algo cambió. Clara se despertaba antes del amanecer, con su cabello rubio recogido en un moño suelto y las mangas remangadas, mientras se movía por la pequeña cocina tarareando suavemente. Sus ojos aún reflejaban el peso de demasiadas noches sin dormir, pero brillaban cuando Ellie entraba saltando y le pedía tortitas con forma de muñeco de nieve entre risas. Una mañana, Ellie tropezó y se raspó la rodilla. Clara no se asustó ni la regañó. Simplemente se arrodilló, acunó a la niña con delicadeza y le cantó una nana tan suave que silenció la habitación. Graham se había quedado quieto en lo alto de las escaleras, paralizado, no por la melodía, sino por cómo Clara llenaba el espacio a su alrededor con paz. Nunca había visto nada igual. Mientras tanto, Ellie se encariñó completamente con Graham. Cada día traía una nueva imagen, una pregunta descabellada o una petición de ayuda. Pasaban largas horas juntos terminando un barco de madera que Graham había empezado hacía años, pero que nunca había terminado. Una tarde, mientras la nieve caía espesa y suave fuera, Ellie señaló la figura tallada en la proa y preguntó: «¿Quién es ella?». Graham se detuvo. «Un hada», dijo con suavidad, «con el pelo como la nieve. Vivía aquí antes de convertirse en polvo de estrellas». Ellie asintió solemnemente y más tarde esa noche añadió una pequeña corona de papel a la proa del barco. Clara observaba desde la distancia. Se fijó en cómo Graham se agachaba para mirar a Ellie a los ojos, en cómo sus manos eran firmes y amables. Al principio se mantuvo cautelosa, pero poco a poco empezó a ver algo más detrás de su quietud, algo amable. Una noche, mientras Clara estaba arriba acostando a Ellie, Graham visitó su antiguo apartamento. Ya había enviado a alguien con los papeles. Cuando regresó, el pasado había sido borrado. No había más alquileres impagados, ni facturas de calefacción, ni avisos de desahucio pegados en la puerta. Nunca se lo contó, pero a la mañana siguiente, debajo de la almohada de Ellie, dejó una pequeña tarjeta. La letra era firme, cuidadosa. Papá Noel siempre escucha los deseos de los corazones más sinceros. Clara la encontró más tarde. No dijo nada. Pero esa noche, mientras arropaba a Ellie, su mano se detuvo un momento más sobre la manta. Entonces llegó la tormenta. Una ventisca azotó la ciudad, dejando sin electricidad a toda la región. En la casa de invitados, las velas parpadeaban, proyectando sombras cálidas. Graham encendió la chimenea y Clara preparó chocolate caliente y calentó galletas en una sartén sobre las llamas. Ellie se acurrucó entre ellos, con los ojos reflejando la suave luz como estrellas. Hablaban en voz baja, con susurros. «Solía soñar con tener una panadería», dijo Clara, mirando fijamente el fuego. «Nada grande, solo un pequeño local con un toldo amarillo y un menú escrito en una pizarra». Graham se volvió hacia ella. «¿Qué te lo impidió?». Ella esbozó una pequeña sonrisa. «Las facturas, la vida, Ellie, y en algún momento dejé de creer que aún podía ser mío». Se sentaron en silencio, un silencio que no se sentía vacío. Graham estudió su rostro, cómo la fuerza y la suavidad
compartían espacio en sus ojos. Ellie se había quedado dormida en el regazo de Clara, con el pulgar bajo la barbilla y el cabello dorado esparcido sobre su brazo. Graham susurró, «Realmente haces que esta casa vuelva a sentir viva». Clara levantó la vista, sorprendida, pero su rostro no mostraba compasión, solo una sincera tranquilidad. Ella no dijo nada, solo sonrió levemente. No era exactamente esperanza, pero se le acercaba bastante. Los días previos a la Navidad pasaron como copos de nieve, un momento tranquilo tras otro. La casa de invitados era ahora más cálida, no solo por el fuego, sino por las risas que resonaban en sus paredes. Las galletas de Clara llenaban el aire con aroma a canela y clavo, y Ellie nunca se alejaba de Graham, charlando sin cesar sobre ángeles de nieve y sobre cómo quizá Papá Noel había cambiado su trineo por un despacho en esquina. Pero, bajo la superficie, Clara estaba cambiando. Una tarde, al volver de la tienda, pasó por delante de la casa principal. La puerta principal estaba abierta, y desde el porche oyó la voz de Graham, baja y sincera. «Quiero encontrar una forma de que se queden después de Navidad», dijo. «No quiero que sientan que esto es temporal». Estaba hablando con Lena. Clara reconoció el tono tranquilo y profesional de su asistente. Clara se quedó paralizada. Su corazón se aceleró con algo desconocido, pero luego se detuvo con la misma rapidez. Se alejó antes de poder escuchar más. Esa noche, su teléfono vibró con un mensaje de una antigua compañera de trabajo con la que no había hablado en meses. «Ten cuidado, Clara. Conozco a hombres como él. Los ricos no dan sin esperar algo a cambio». Ella se quedó mirando la pantalla. Apagó el teléfono, pero las palabras permanecieron. A la mañana siguiente, se saltó el desayuno con Graham y Ellie, diciendo que tenía cosas que hacer. Cuando Graham se ofreció a ayudarla a bajar las cajas de Navidad, ella se negó. Empezó a hablar menos, a sonreír menos. Graham se dio cuenta de que ella apartaba la mirada cuando él la miraba. Ellie también. Una noche, Graham los invitó a pasear por el sendero del jardín, ahora iluminado con guirnaldas de luces blancas. Clara negó con la cabeza. «Hace frío», dijo, evitando mirarlo a los ojos. «¿Estás segura?», le preguntó él con delicadeza. «Estoy segura», respondió ella. «Id vosotros dos», asintió él, pero sintió un nudo en el pecho. Se marchó con Ellie, que no dejaba de mirar hacia la casa de invitados. Esa noche, una vez que la casa quedó en silencio, Clara se sentó a la mesa de la cocina. Detrás de ella, una bolsa de viaje medio llena esperaba en el suelo. Cogió un bolígrafo y escribió lentamente: «Querido Graham, gracias por todo, por la calidez, por la amabilidad, pero no podemos quedarnos. Este mundo no es el nuestro. Te deseo paz, Clara». Dobló la carta, la dejó sobre la mesa y apagó las luces. En silencio, empacó las cosas de Ellie. Unas pocas prendas, un conejito de peluche, un dibujo a lápiz de la pared. Acababa de cerrar la cremallera de la última bolsa cuando una vocecita detrás de ella susurró: «¿A dónde vamos?». Clara se volvió. Ellie estaba en la puerta, con una manta en la mano y los ojos muy abiertos por el sueño y el miedo. «Solo vamos a casa», dijo Clara en voz baja. Los labios de Ellie temblaron, su mirada se desplazó a las bolsas y luego volvió a subir. «¿Por qué?», preguntó. Clara se arrodilló a su lado. «Porque esta no es realmente nuestra vida, cariño. Solo fue una visita». Clara le miró a la cara. No había presión en su voz, solo algo suave, vulnerable. Ella asintió. Condujeron en silencio por las afueras de la ciudad. Los pinos bordeaban la carretera, cubiertos de nieve. El mundo parecía en silencio. Cuando el coche redujo la velocidad y giró hacia el pequeño cementerio cerca del bosque, Clara contuvo la respiración. Miró a Graham, pero él mantenía la vista al frente. Aparcaron cerca de un camino de lápidas, con el suelo cubierto de blanco. Graham salió y abrió el maletero. Sacó un sencillo ramo de lirios blancos envuelto en papel marrón. Clara lo siguió por el camino cubierto de nieve hasta que llegaron a una modesta lápida. «Anna Ridge, amada esposa, alma brillante, luz eterna». Graham se arrodilló y colocó el ramo al pie de la lápida. Apartó unas cuantas agujas de pino caídas y se quedó de pie en silencio.
Clara esperó a su lado, con las manos en los bolsillos del abrigo, sin saber muy bien qué decir. Tras una larga pausa, Graham finalmente habló. Era todo lo que podrías imaginar. Luz en cada habitación, feroz en cada pelea. Hacía que la vida pareciera una aventura. Su voz no temblaba, pero tenía un peso. El tipo de peso que proviene de recordar sin consumirse. Queríamos un hijo, continuó. Estábamos a pocas semanas de adoptar a una niña, de cabello dorado y ojos tranquilos. Ana ya le había tejido un suéter. Los ojos de Clara se suavizaron. Pero cuando la salud de Ana se deterioró, dejé pasar la adopción. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a la niña. La verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo. Entonces se volvió hacia Clara con la mirada fija. Durante años, cerré todas las puertas que conducían a cualquier cosa que se pareciera al amor. Me mantuve ocupado, eficiente, a salvo, respiró hondo, hasta la carta de Ellie. Clara apartó la mirada, parpadeando rápidamente. Pero esto no tiene que ver con Ellie, dijo con suavidad. Ella es extraordinaria. Sí, pero eras tú, Clara. Clara se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos. Traías calidez a habitaciones que habían olvidado cómo conservarla. Traías música al silencio. Sonreías a desconocidos, incluso cuando estabas agotada. Dabas sin pedir nada a cambio. Hizo una pausa y luego se acercó. Ana es una parte de mí que siempre llevaré conmigo, pero ya no ocupa mi corazón. Esa parte despertó por ti. Clara abrió los labios, pero no dijo nada. La voz de Graham se volvió más tranquila, pero más segura que nunca. Clara pensaba que nunca volvería a amar. Lo creo de verdad. Y entonces, en algún momento entre tu risa en la cocina y la forma en que abrazas a tu hija cuando duerme, empecé a tener esperanza de nuevo. Él la miró fijamente. Me encuentro esperando tu voz por la mañana, tus pasos por el pasillo, la forma en que tu rostro se suaviza cuando te pierdes en tus pensamientos. Tú no eres Ana, tú eres tú, y es a ti a quien amo. El aire frío se detuvo entre ellos. Clara tragó saliva con dificultad, su aliento visible en el aire invernal. Luego, lentamente, dio un paso adelante. Extendió la mano, la tomó con delicadeza y la llevó a su corazón. Su voz era tranquila pero clara. Yo también tengo miedo, dijo. Pero esto apretó su mano ligeramente. Esto late por ti. Y por primera vez en años, Graham sintió que el peso en su pecho daba paso a algo brillante. No era dolor, ni recuerdo, sino amor. Vivo, palpitante, innegable. Los días que siguieron a la visita al cementerio fueron tranquilos, pero algo entre Graham y Clara había cambiado. De forma innegable, suave, completa. No hubo grandes declaraciones después de ese momento, ni promesas hechas a la ligera. Solo una nueva clase de quietud, de paz. Clara se movía por la casa con una mirada más suave, y Graham se encontraba mirando hacia arriba con más frecuencia, escuchando su risa, los pasos de Ellie en las escaleras, el sonido de la vida volviendo a su hogar. Pero Graham nunca había sido de medias tintas. Y el amor verdadero merecía más que solo calidez. Una mañana antes de que saliera el sol, Graham condujo hasta la oficina del condado. Nevaba ligeramente cuando entró en el pequeño edificio gubernamental. La mujer de la recepción reconoció su nombre inmediatamente. Aún así, esperó pacientemente, rellenó cada formulario con manos firmes y firmó con determinación. El papeleo era para una solicitud de tutela conjunta, no solo apoyo financiero, no caridad, no sentimentalismo. Era un paso hacia la permanencia, hacia la familia. El nombre que figuraba en el formulario era Ellie Winslow Halridge. Madre, Clara Winslow. Padre, pendiente. Graham Ridge no se lo dijo a Clara. Todavía no. Quería demostrárselo no con palabras, sino con algo real. Cuando regresó a casa más tarde ese día, la casa estaba llena del olor a pan de jengibre. Ellie estaba en la sala de estar construyendo una torre torcida con latas de galletas. Clara estaba en la cocina tarareando de nuevo. Subió a su despacho, sacó un sobre grueso y escribió una nota a mano. La tinta solo se detuvo una vez.
Esa noche, después de cenar, Clara entró en la sala de estar para ordenar y vio una carpeta cuidadosamente colocada sobre el viejo escritorio. Encima de ella había una hoja de papel doblada en 3 partes. Su nombre estaba escrito en la parte delantera. La desdobló lentamente. Clara Ara. Sé lo que significa perder algo que nunca pensaste que tendrías que dejar ir. También sé lo que significa encontrar algo que nunca pensaste que tu corazón se atrevería a esperar de nuevo. No te pido que me digas que sí hoy, pero quiero que sepas que estoy totalmente comprometido. Quiero construir un hogar contigo, con Ellie. Quiero ser su padre y quiero ser tu compañero en cada mañana tranquila y cada tarde agitada que esta vida nos depare. Si estás lista, si tu corazón dice que sí, aquí me tienes. Tuyo, Graham. Se sentó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza, mirando los papeles que había debajo de la carta. Ellie asomó la cabeza por la puerta, con un lápiz de colores en la mano. ¿Has visto el dibujo que he hecho? Clara parpadeó, sobresaltada por sus pensamientos. Dibujo. Ellie entró corriendo, sosteniendo una hoja de papel. En ella había dibujado 3 figuras de palitos, una alta con corbata, otra con pelo rubio y un moño, y otra pequeña con una sonrisa tan amplia que casi le llegaba a las orejas. Estaban delante de una casa blanca con nieve en el tejado. En la parte superior, escrito con un crayón rojo brillante, Papá Noel es ahora mi papá. A Clara se le cortó la respiración. Miró del dibujo a la carta que tenía en las manos y luego a Ellie, que estaba radiante. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sus labios esbozaron una sonrisa. No era una propuesta con flores ni anillos. Era algo más profundo, más verdadero. Un hombre que no solo ofrecía amor, sino también un hogar. Un padre que reclamaba a una hija sin condiciones. Y por primera vez en años, Clara no sentía que estuviera viviendo la vida de otra persona. Sentía que por fin estaba completamente en casa. La nieve cubría la finca Hallridge, brillando bajo el pálido sol de la mañana. Los árboles permanecían silenciosos en el frío, con las ramas cubiertas de escarcha, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. En el jardín, bajo un arco de ramas de hoja perenne, acebo y cintas blancas, estaba a punto de comenzar una pequeña boda invernal. Era sencilla, tranquila, perfecta. Solo asistieron unos pocos amigos íntimos y el personal de toda la vida. 2 filas de sillas se alineaban a lo largo del pasillo nevado. Al frente había un alto pino decorado en su totalidad con adornos hechos a mano por Ellie, piñas pintadas, estrellas de papel y un corazón torcido en el que se leía Mamá y Papá Noel, escrito con lápices de colores. Graham esperaba en el altar con un traje oscuro de invierno, con las manos cruzadas. Pero cuando Clara apareció, algo cambió en su expresión. Llevaba un modesto vestido blanco de manga larga, cuyo dobladillo rozaba la nieve. Su cabello rubio estaba suavemente rizado, peinado hacia un lado con una ramita de acebo sobre la oreja. No parecía una novia de cuento de hadas. Parecía real, estable, hogareña. Y para Graham, eso lo era todo. Cuando ella llegó a su lado, él le tomó la mano, se inclinó y le susurró: No me caso con el pasado, me caso con el futuro, y ese futuro eres tú. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no parpadeó. Quería recordar cada segundo. Ellie estaba de pie a un lado, con un vestido blanco y las mejillas sonrosadas por el frío. Lanzó pétalos de flores secas al aire y los vio caer como nieve. Luego giró con gracia teatral, con la falda revoloteando como un copo de nieve. La ceremonia fue breve, pero nadie allí la olvidaría jamás. Cuando fueron declarados marido y mujer, Clara y Graham se volvieron hacia Ellie. Ella corrió hacia ellos y se abrazaron riendo, sin aliento, completos. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y la nieve amortiguara el mundo exterior, la pequeña familia se sentó junto al fuego en la casa principal. Envueltos en mantas, observaron las llamas titilar detrás del cristal. Sobre la chimenea, un sencillo marco de madera sostenía la carta de Ellie, la dirigida a Santa Claus en la oficina de la esquina. Junto a ella había una pequeña foto de Anna sonriendo bajo el sol,
con su pálido cabello ondeando al viento. No era un fantasma, sino una tranquila bendición. Clara miró la foto y luego a Graham. Él le tomó la mano. Ella se la apretó suavemente. Sobre la alfombra, Ellie estaba tumbada, concentrada en colorear algo. Al cabo de unos minutos, se levantó, se estiró y le entregó a Graham un trozo de papel doblado. Él lo abrió lentamente. La letra era más clara esta vez, más deliberada. Querido Papá Noel de la oficina de la esquina, no me trajiste un juguete, me trajiste un hogar y amor. Eso es más de lo que pedí. Gracias. Con amor, Ellie. A Graham se le hizo un nudo en la garganta. No podía hablar. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Ellie se subió a su regazo sin decir nada, exhaló suavemente y dejó que sus dos ojos se cerraran. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, algo sagrado se apoderó de ellos. No solo calor, sino paz. Una especie de alegría que se había ganado. Una niña pequeña había escrito una carta desde un frío apartamento situado encima de una lavandería. Y de alguna manera había llegado al escritorio adecuado y por fin el amor había encontrado su camino a casa. Gracias por ver este sincero viaje de amor, sanación y milagros inesperados. Si la historia de Ellie te ha emocionado y te ha recordado que la esperanza puede surgir de las voces más pequeñas, te invitamos a formar parte de algo significativo. Suscríbanse y pulsen el botón Hype para apoyar el canal Soul Stirring Stories. Su apoyo nos permite seguir compartiendo historias emotivas y conmovedoras que celebran la bondad, la resiliencia y el amor. Hasta la próxima historia, sean amables, mantengan la esperanza y dejen que el amor les lleve a casa.